Hoy Dios, yo creo que tiene una palabra para nuestras propias vidas. Cuando conocemos la palabra, habíamos dicho recién, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso hoy podemos declarar que si hay palabra del Señor es porque Dios va a traer libertad. Amén. Así que en este día confiese, reciba, tome y ponga en práctica todo lo que Dios tiene preparado en su palabra para nosotros. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos, ya dijimos, los que están por Zoom, pero también los que están por YouTube. Así que les mandamos un abrazo grande. Sentimos ahí su compañía desde el momento que usted se conecta y nos hace ver su casa, nos permite entrar a la intimidad de su hogar. Nosotros nos sentimos más que bendecidos y honrados de poder de alguna manera poder sembrar un poco de todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Y hoy queríamos compartir algo. Mire, usted sabe que ya hemos pasado prácticamente todo un año en encierro. Si bien Dios ha permitido que la palabra del Señor fluya, si Dios ha permitido que Dios siga obrando, porque como dice la propia palabra, la mano del Señor no se ha acortado para hacer señales, prodigios y maravillas. Esa es la constante del pueblo del Señor. Nosotros sabemos que Dios está haciendo grandes obras. Amén. Pero sin embargo, muchos hemos pasado y hemos sido puestos a prueba. Por esto es el tiempo de levantar nuestra fe, no de estar firme en la palabra del Señor. ¿Se acuerda la palabra que Dios le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo te animo en este día que tomes para tu propia vida esta palabra y digas, yo voy a ser esforzado y valiente porque voy a salir en victoria de la mano del Señor. Este fue un tiempo de prueba, fue un tiempo donde nuestra fe fue a prueba, pero hemos visto la mano de Dios en muchas circunstancias. Así que no podemos decir que estamos solos, no podemos decir que estamos derrotados, todo lo contrario. Dios ha estado y estará con nosotros y Dios seguirá obrando en medio de su pueblo. ¡Aleluya! Amén. Hoy quería compartir una palabra, por eso yo te invito que puedas abrir la Biblia y vengas con nosotros al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 4. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 4. Encontramos las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio significa recordatorio, es decir, ya el pueblo de Dios estaba a vísperas de entrar a la tierra prometida. Ese tiempo que tanto habían esperado ya estaba llegando. Sin embargo, el siervo de Dios, Moisés, siente la necesidad de traerle a memoria todo lo que Dios le había hablado. Deuteronomio es como un resumen de aquellos aspectos relevantes que ellos tenían que tener presentes. Por eso quiero tomar simplemente unas palabras que están en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. 6, 4 y al 5. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Esto es una palabra poderosa, pero es un mandato de parte del Señor. Aquí vamos a hacer algo. Usted sabe que el pueblo de Dios fue escogido por Dios para cumplir su plan y el propósito que Dios tenía a través del pueblo de Israel, pero con todos los hombres. Sin embargo, dice la propia palabra que la realidad del pueblo de Israel era completamente diferente a todos los otros pueblos. Los otros pueblos que no estaban con Dios eran pueblos que vivían una vida completamente apartada de los planes de Dios. Y Dios quiso separarse un pueblo escogido, un pueblo que crea en Dios, un pueblo que dé testimonio de la verdad y un pueblo que prepare el camino para el Salvador. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. En medio de un mundo lleno de inmoralidad, Dios levantó un pueblo y le enseñó la moral de Dios. Un mundo donde estaba lleno de idolatría, Dios se da a conocer al pueblo de Israel como el Dios único. En medio de violencia, de odio,
de guerras, de saqueos, Dios se da a conocer como el Dios de las oportunidades, el Dios de la reconciliación y el Dios de amor. Y hoy en día no es muy diferente a la realidad que pasó al pueblo de Israel. Dice la propia palabra que en aquel tiempo, usted conoce la historia, en el tiempo donde estaba Sodoma y Gomorra, en el tiempo donde estaban los madianitas, filisteos, donde había tanta maldad alrededor de todas las naciones, el pueblo de Israel se mantuvo firme en la verdad. Así también pasa en medio de este tiempo. ¿Usted vio cuánta maldad hay? ¿Usted vio cuántos problemas familiares hay? Usted ve cuántos problemas morales hay. Usted puede ver cuánta violencia, cuánta incredulidad. Pareciera que todo se opone a la verdad de Dios. Pero sin embargo, Dios está levantando una generación. Y dice la propia palabra, Dios se ha provisto para sí una generación de reyes y sacerdotes para Dios. Yo creo que usted es parte de ese pueblo. Yo creo que usted es parte de esa generación de reyes y sacerdotes. Dice la propia palabra que de este pueblo Dios se ha provisto embajadores de su palabra, gente que den testimonio del reino de los cielos. De este pueblo Dios se ha provisto de gente que sea luz y sal en un mundo donde hay tanta maldad. Por eso cada una de estas descripciones muestran la diferencia que nosotros mostraremos a nuestra sociedad, y somos parte de la luz de Dios, somos parte del sabor de Dios, somos parte de ese pueblo, de esa generación de reyes y sacerdotes. Por esto, como nunca antes, si usted cree que Dios es real, si usted cree que usted ha sido salvo, como nunca antes mantenga en alto la bandera del Evangelio y testifique de la verdad en su propia vida. Y Dios le mostró al pueblo de Israel que no era como los otros pueblos. ¿Se acuerda lo que dice el salmista? Que los ídolos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen boca, pero no hablan. Pero sin embargo, el pueblo del Señor se manifestó. Y la voluntad de Dios es que nosotros lo escuchemos, que nosotros tengamos oídos, ¿sí? Ahí entonces la palabra del Señor nos muestra a través de Deuteronomio y de tantos otros pasajes que la voluntad de Dios es que nosotros estemos atentos a este Dios vivo, porque este Dios vivo habla. Por eso aquí encontramos dentro de tantos rituales que se estableció dentro del pueblo del Señor, se estableció un ritual que se llama Shema. Sí, yo lo repito nuevamente, un ritual que se llama Shema. Shema se escribe S-H-E-M-A, con acento en la A. Shema. Y este Shema tiene un significado amplio. Principalmente significa escuchar, ¿sí? Y esta es una oración que hasta el día de hoy todo hebreo comprometido repite cada mañana. La Shema está fundamentada en la repetición de estos dos versículos. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 y 5. Y ellos repiten cada día, por la mañana o por la noche. Esta es la Shema. Y dicen, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos versículos que se llaman Shema se llaman de esta manera por la primera palabra. La primera palabra que se traduce como oye en el hebreo original es Shema. Y Shema significa escucha. Por eso este versículo comienza, versículo 4 comienza diciendo oye o escucha, ¿sí?, a Dios. Este es el comienzo de la oración. Y pareciera que esta palabra es una palabra común para nosotros, poder escuchar. Pero como muchas palabras que nos vienen a nosotros de la Biblia, necesitan ser interpretadas. Hay cosas que están descritas con una palabra, pero involucran muchas cosas. Por ejemplo, usted puede hacer una ensalada.
pero la ensalada usted sabe que puede haber muchas cosas que las componen. De la misma manera, hay palabras que tienen que ser interpretadas, porque la traducción no ayuda, porque hay elementos que quedan por el camino. Por eso, primariamente, Shema, oye, significa escuchar y está relacionado con el oído. Dios dispone que si usted tiene oídos, tenga oídos para escuchar. Yo no sé cuánto de los que están acá tiene la bendición de tener oídos, ¿sí? Amén. Gloria a Dios que usted puede escuchar la palabra del Señor. Proverbios capítulo 20, versículo número 2 dice, el oído que oye, ¿sí? Es decir, el oído que Shema y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Dios te dio oídos y Dios te dio ojos para que cumplan una función en tu propia vida. Y Dios te puso oídos para que puedas escuchar la palabra del Señor. Por eso, hermano, hermana, cuando Dios le habló a José, Dios le dijo a José que él tenía que meditar y prestar atención, escuchar la palabra de Dios. Pero Shema también es más que escuchar. En segundo lugar, significa prestar atención, concentrarse en algo. Yo que hay personas que escuchan pero no prestan atención. Como decía el dicho de la abuela, le entra por una oreja y le sale por la otra. Es decir, hay algunos que tienen como un túnel que la palabra pasa de un lado a otro sin ejercer efecto. No es así. La palabra de Dios es Shema. Dios le está diciendo, escucha, pero estate atento. Presta atención a lo que se está diciendo. Fíjense, hay un ejemplo que se utiliza esta palabra, que está en Génesis capítulo 29, versículo 3. Dios está hablando Lea. La palabra de Dios se refiere a Lea, la primera esposa de Jacob. Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, es decir, por cuanto Shema a Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Dice la palabra que Lea estaba buscando captar la atención de su esposo Jacob, porque su Jacob no le prestaba atención, porque solo tenía esposa, ojo para Raquel, para la otra mujer, y ella estaba buscando que preste atención. Por eso dice la palabra que le puso por nombre justamente Simeón, que el original de Simeón es Shimeón, significa el que me oye. ¿Sí? Estaba diciendo, con este hijo estoy buscando que mi esposo me escuche y me preste atención. Por ese Shema incluye oír, incluye prestar atención, pero también está esperando una respuesta. La palabra en los Salmos nos habla mucho de esto. En el momento del clamor, muchas veces se menciona este Shema. Cuando nuestro ser clama al Señor, estamos esperando y sabiendo que va a venir una respuesta a nuestra vida de parte del Señor. Salmo 27:7 dice, oye, oh Jehová, mi voz. Y él dice, mi voz que en ti clamo, ten misericordia a mí y respóndeme. Es decir, y está diciendo, Shema, Jehová mío. Está diciendo, Señor, escúchame y respóndeme. Yo no sé cuántos de los que están aquí han levantado una oración de parte del Señor. Y todos los que estamos aquí, así como nosotros queremos que nos presten atención cuando hablamos con alguien, lo mismo estamos esperando y sabemos de parte de Dios que cuando oramos a Dios y levantamos nuestra voz y le decimos, Señor, oye mi oración, lo estamos diciendo porque estamos esperando una respuesta positiva de parte del Señor. Esto es lo que Dios espera también para nosotros, que nosotros le prestemos atención a su palabra, que nosotros escuchemos su palabra, que nosotros prestemos atención, atento nuestro oído, porque no es una palabra normal, es palabra de Dios. Y en tercero, si Dios nos habla es porque está esperando algo de nosotros, así como nosotros esperamos algo de Él cuando clamamos. Pero cuarto, Shema significa también escuchar, significa prestar atención, significa responder, pero Shema también significa responder en obediencia. Cuando Dios nos está diciendo,
Oye, Dios te está diciendo todas estas cosas. Te está diciendo, escúchame, préstame atención, porque estoy esperando una respuesta positiva de parte de tu vida. Éxodo capítulo 19, versículo número 5, encontramos que el pueblo de Dios estaba enfrente del monte Sinaí y Dios mismo le estaba hablando. Y le dice Dios al pueblo, ahora pues, si dieres oído, si dieres Shema mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Esta es una promesa. Alguien tiene que abrazar esta palabra, porque Dios te está diciendo, si vos en este día Shema, es decir, escuchás, prestás atención y vos estás escuchando atentamente la voz de Dios para ponerla por práctica, vas a ser especial tesoro para el Señor. Yo no sé si alguno lo cree en esta hora, pero yo creo y vamos a declarar en el nombre del Señor que vamos a hacer especial tesoro para de parte de Dios. Pero es más, aquí en este pasaje es en la única oportunidad donde Shema se repite 2 veces. Es decir, donde la palabra de Dios dice, en donde dice, si dieres mi oído a mi voz, Dios le está diciendo, si dieres Shema, Shema a mi voz. Dios le está recalcando porque cuando repite 2 veces es porque le está diciendo, ¿me escuchaste? ¿Prestaste atención? Es decir, está haciendo una énfasis fuerte. ¿Usted nunca le ha pasado hablar a uno de sus hijos y le está diciendo, ¿me escuchaste? Sí, mamá, sí. No, ¿me escuchaste? Usted está diciendo, esto es necesario que prestes atención. Esto es necesario que lo estés escuchando. Dios le estaba diciendo a su pueblo, Dios le estaba diciendo a tu palabra, préstame atención. ¿Me escuchaste? Le estoy diciendo, si guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. Esto es maravilloso de parte del Señor. Porque cuando Dios nos habla es porque Dios quiere bendecirnos. Cuando Dios habla es porque Dios quiere hacer algo sobre nuestra vida. Por eso seguramente Dios te va a estar hablando en esta semana. Seguramente Dios te va a estar hablando en este día. Algo de parte del Señor se va a soltar sobre tu vida. Pero por último, Shema significa también que alguien te está hablando con autoridad. Alguien te está hablando. Hay un problema con la cámara, ya va a volver. Alguien te está hablando. Alguien te está comunicando la verdad de Dios. Ahora, ¿me escuchan igual? Yo sé que la cámara se desconectó. ¿Me escuchan bien igual? Seguimos en silencio sin la cámara igualmente. YouTube está en negro. YouTube. Un segundito. Ahí estamos. Disculpen, pero la cámara se desconectó y no la puedo volver a conectar hasta que cierre y abra nuevamente. Pero seguimos, ¿les parece? ¿Seguimos? Amén. Estamos acá en victoria, amén. Dice, hay que escuchar atentamente. Debe decir que no hay que prestar atención a la cámara y que escuchar entonces. Es verdad. Porque Shema, por último, en quinto lugar, Shema significa escuchar a la autoridad que me está hablando. Significa eso. Entonces, cuando alguien en el hebreo antiguo quería decirte, ¿sí? Que te está diciendo, escúchame atentamente estas palabras para que las pongas por obras, ¿sí? Y las obedezcas porque tengo la autoridad para decírtelas, significa Shema. Toda esa traducción entra en una sola palabra. Por eso cuando Dios le dice, escucha, pueblo del Señor, Dios le estaba diciendo, escúchame con las orejas, pero préstame atención a las palabras para que las pongas por obra, porque tengo la autoridad para decirte. Entonces podemos decir que escuchar es escuchar y obediencia. Están juntas. Son las 2 caras de la misma moneda. Es decir, si el Señor te dice escucha, es porque Dios quiere que escuches, pero es también porque Dios espera que pongas por obra. Por esto los profetas les hablaba al pueblo de Israel para que ellos no rompan el pacto con Dios, porque el pacto con Dios se selló con estas palabras, escucha la voz de Dios. Cuando Dios enviaba un Shema es porque Dios quería hacer un pacto con Dios. Y Dios envió a los profetas porque muchos tenían oído en aquel tiempo, pero no escuchaban. Ezequiel capítulo número 12, versículo 2, el profeta le dice al pueblo de Dios, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa de rebelde,
los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Mire qué tremendo. Los profetas empezaron a mencionar y a decir, ustedes tienen oreja, pero no están Shema, no están escuchando las palabras que Dios mandó que prestases atención, porque tenía la autoridad para decírtela, pero vos no las escuchaste. Escuchar entonces la Biblia, según la palabra, requiere esfuerzo, requiere atención. Y es crucial para nuestra vida cristiana aprender a escuchar la voz de Dios. Por esta causa en el Nuevo Testamento, al no tener una palabra como la Shema en el griego, Dios, los discípulos le explicaron al pueblo qué es lo que significa escuchar cuando Dios decía escucha en el Antiguo Testamento. Santiago capítulo número 1, versículo 19, le dice Santiago, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Le está diciendo, ustedes tienen que ser gente atenta, presten atención a la palabra. Dice también en segundo lugar que tenían que obedecer la palabra. Santiago enseña en el capítulo 1, versículo 22, pero sabed que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por eso es importante no solamente escuchar atentamente, no solamente oír, sino que obedecerla, y tenemos que mirarla con atención. Versículo 22, mas el que mira atentamente la ley de la libertad y persevera ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol está diciendo, si vos sos esa persona que escuchás, prestás atención y ponés por obra, vas a ser una persona más que bendecida. Pero no solamente esto, el apóstol Pablo nos enseña en Tesalonicenses que tenemos que reconocer la autoridad con la que la palabra ha sido enviada. Para completar este concepto en el Nuevo Testamento del Shema, dice primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como la palabra no como palabra de hombres, sino que es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ella estaba diciendo que esta es palabra del Señor. Aleluya. Su importancia era sumamente importante, que los discípulos estaban diciendo, es sumamente importante que aprendan a prestar atención, a escuchar, porque es palabra de autoridad. No es una palabra, no es la noticia que llegó, no es el chisme del barrio, no es la noticia de la familia lejana, es palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Es sumamente importante. Amén. Un rabino escribió en un comentario y dice que recitar el Shema para su propia vida todos los días es sumamente importante, sí, pero dice también al final que no recitarla un día es como nunca haberla recitado. ¿Por qué llega a este extremo? Porque si un día nos damos el privilegio de no escuchar a Dios, es porque no estamos considerando la importancia sobre nuestra propia vida. Es porque no estamos dispuestos a darnos a la obediencia. Si un día nos damos el privilegio de no buscar la voz de Dios, es porque estamos poniendo otros valores primero. Todavía no ha llegado a ser ese Shema de Dios para nosotros. Es porque no respetamos, es porque tal vez lo respetamos de labios, pero no respetamos verdaderamente de hechos. Por eso, esto es lo que decía el rabino. Un hombre que no escucha, no recita el Shema, que no escucha un día, es porque realmente hay otras cosas que ocupan su corazón por sobre el corazón de Dios. Por eso tenemos que aprender, tenemos que seguir los conceptos del oír del Shema de Dios. Amén. Tenemos que estar atentos para escuchar a Dios. Tenemos que prestar atención. Tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Y tenemos por último, como decía el pueblo de Dios, escuchar es mantener el pacto de Dios para nosotros. Tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días. Yo sé que en este tiempo uno de los ministerios que ha tenido Fulger y nosotros amamos también es el ministerio profético. Pero el ministerio profético no invalida el oír de Dios a través de la palabra.
Porque tenemos, dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura. Y dice, a la cual tenemos que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, escribe el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, es decir, viene de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos ha hablado y dice la palabra, Dios siempre nos ha hablado. Él ha querido hablar con nosotros siempre, porque Dios no es un Dios de mármol, Dios no es una piedra, no es un animal. Nosotros no adoramos una vaca, nosotros no animamos un mono, no adoramos un animal, no adoramos una montaña, no adoramos una piedra. Nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios que se contacta, un Dios que tiene comunión. Por eso dice la palabra que Dios, Hebreos capítulo 1, versículo número 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, es decir, Dios ha hablado siempre. ¿A quién? A los que le buscan. A los que le buscan. Algunos dirán tal vez, me está costando, yo leo la palabra, pero me está costando todavía. Me está costando escuchar a Dios. Y usted tiene que saber que esto no ha pasado la primera vez. Dice la palabra que un tiempo en el pueblo de Israel, a causa de esto que nosotros habíamos dicho, el pueblo de Dios dejó de escuchar su palabra. Por eso dice que no había profecía con regularidad. Pero sin embargo Dios levantó a un joven que estuvo dispuesto a escuchar, al joven Samuel. Por eso, primera de Samuel capítulo 3 versículo número 9 dice, y dijo a Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 9. 3, 9 y 10. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esto es prioritario para nuestra vida. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Sí, levántese en este día y diga, Señor, háblame porque tu siervo oye. Háblame, porque el primer paso para poder escuchar la voz de Dios es tener en nuestro corazón la intención de buscar a Dios, primeramente en su palabra. Sí. Muchas dicen que esta fue la tercera vez que Dios quiso comunicarse con Samuel, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Pero él reconoció la voz de Dios cuando él estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios cuando usted esté dispuesto a escuchar la voz de Dios en su propia vida. Usted dice, yo leo el libro, pero si usted se conecta con la Biblia como un libro de historia para cumplir un ritual, usted va a cumplir con ese ritual, usted va a cumplir con leer el libro, pero usted puede diferente cuando usted se para delante del libro y dice, Señor, háblame porque tu siervo oye. Háblame, porque ahí es donde las palabras saldrán y tomarán vida sobre su propia vida. La palabra de Dios dice, cuando habla sobre la propia palabra, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted descubra la vida de la palabra, nunca se va a cansar de la palabra de Dios. Vio que hay cosas que a nosotros usted podría estar por horas contemplando solamente por el hecho de contemplar. Nosotros este año no sé si vamos a poder hacerlo. Yo sé que el año pasado, si usted se fue a la playa, qué bendecido, gloria a Dios. Recuérdela. Si trajo arena en el frasquito, tire la arena al lado de la pileta y disfrute un poco de la arena de la playa de esa manera. Pero seguramente usted podía sentarse y estar 1 hora, 2 horas, simplemente con el hecho de contemplar el agua. ¿Nunca le pasó también estar con un fogón y sentarse ahí mirando el fuego, haciendo la nada? Y un pastor decía por ahí que uno muchas veces contempla esas cosas, porque esas cosas al tener movimiento nos dan la sensación de vida. Por eso usted nunca se va a cansar de mirar cuando algo tenga vida en su propia vida. Usted nunca se va a cansar de escuchar la voz de Dios. Porque escuchar la voz de Dios tiene su beneficio. Hay alguien que se tiene que conectar con la palabra de Dios en este tiempo. Hay alguien que tiene que recibir esto
que no solamente es un deseo, como dijimos recién, también es un mandato de Dios. Porque el Shema no es una opinión. El Shema de Dios no es un consejo. El Shema de Dios es una orden. Está en un verbo imperativo para aquellos que les gusta la lengua. No, lengua y literatura. Está hecho en un verbo imperativo. Dios te está diciendo, oye. Oye, te está diciendo, oye. Oye, hoy te está diciendo Dios, escucha atentamente. Escucha atentamente. Porque si escuchás atentamente, termina diciendo en Deuteronomio 28, versículo número 1, Moisés, el patriarca, dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Bendito será tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y tu rebaño de ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus ganeros y sobre todo aquellos que pusiere tu mano, y te bendecirán la tierra que Jehová tu Dios te da. Te afirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te hará de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo, de tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tu mano. Y prestarás a muchas naciones, y tú no prestarás prestado. Pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás por debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordenó hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de otros dioses y servirle. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que te afirmo de hoy, te vendrá sobre ti maldiciones. Qué tremendo que es. Todo por aprender a escuchar. Qué tremendo por esto. Dios te va a hablar. Si vos estás dispuesto a escuchar, Dios te va a hablar. Aún mirando un paisaje, Dios te va a hablar. Mirando hasta una novela, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, pero acuérdate, por sobre todas las cosas, Dios te va a hablar por la palabra de Dios. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan tu gloria, y al firmamento anunciará la obra de tus manos. Evidentemente, aquí el salmista estaba mirando las estrellas y Dios le empezó a hablar. Qué tremendo que es cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón. Usted tiene que recitar esta palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el primer y gran mandamiento, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro primer mandamiento, que está tomado de Deuteronomio, capítulo número 6. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero este es el capítulo de Dios para su propia vida. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué tremenda palabra. ¿Usted puede escuchar la voz de Dios? ¿Usted puede escuchar la voz de Dios? Miren, hay cosas que son terribles, que a veces nos rodean. Yo creo que una de las cosas terribles que le puede pasar a una persona, por ejemplo, es encontrarse rodeado de agua y sentir la sensación de que va a morir.
o encontrarse rodeado por el fuego sintiéndose que se va a quemar. Usted puede ubicarse en esa situación, qué desesperación que le puede venir a uno. Pero aún ahí usted puede escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice, aunque las aguas te anegaran, no te ahogarás, porque Jehová estará contigo. Amén. Aunque el fuego te rodee, no te quemarás, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Usted puede escuchar la voz de Dios en medio del problema? Si usted puede abrir su corazón y escuchar la voz de Dios, yo tengo la seguridad de parte de Dios que toda su vida va a cambiar de rumbo completamente. Usted puede en este tiempo escuchar la voz de Dios. Amén. Crea la voz, escuche la voz de Dios para su vida. Aleluya. Escuche la voz de Dios en este tiempo. Crea que Dios va a estar obrando en su corazón. Conéctese con la palabra. Conéctese con Dios. Deje que de esa palabra, de ese libro, empiece a surgir palabras de vida eterna para su propia vida. Antes de escuchar el noticiero, antes de escuchar cualquier cosa, conéctese con la palabra del Señor. Cuando usted empiece a valorar la palabra, usted no va a faltar los domingos, usted va a conectarse con las reuniones, porque va a decir como dice el cielo, Señor, háblame. Como dijo el joven Samuel, háblame porque tu siervo oye. Aleluya. Esto nos muestra que para escuchar la voz de Dios no hace falta ser un teólogo, no hace falta estar ayunando 40 días en la montaña. Lo que Dios está esperando, que usted obedezca, que se exponga a la palabra y que tenga la disposición de escuchar la palabra del Señor. Amén, aleluya. Honre las personas que Dios usa para soltar la palabra. Honre los líderes. Conéctese, que ellos han meditado la palabra del Señor y han preparado esa torta cocida en ascuas. Esa harina tomada en lo secreto, tremendo, que te ha preparado para traerte el alimento y darte la fuerza para que puedas cruzar los desiertos. Wow. Porque muchas veces nos tiramos debajo del enebro y tenemos la palabra a nuestros pies, pero sin embargo nosotros no nos alimentamos y preferimos morirnos. ¿Y cuántos muertos están? Pero qué bueno que hoy yo creo que Dios te va a dar vida. Yo creo que hoy Dios te va a dar la fuerza. Oye hoy Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Nosotros con este versículo vamos a seguir la semana que viene. Amén. Y este versículo te dice, no hay otro Dios, no hay otro primero, no hay otro que vaya a la cabeza, nadie. No hay carrera, no hay negocio, no hay finanza, no hay dinero que esté por sobre nuestro Dios. Porque nuestro Dios es la fuente de victoria, la fuente de sanidad, la fuente de riqueza. En Él tenemos todo, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra esperanza, y en el cumplimiento de la palabra en Cristo, hoy usted y yo podemos declarar y proclamar, en Cristo lo tengo todo. Conéctese. Dios te está llamando. Dios te está trayendo con lazos de amor. Aleluya. Dios te está diciendo acércate. Aleluya. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Sí, de la santidad de Dios. Ay, acerquémonos. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ahora ya lo tenemos que hacer con confianza, no con temor. Hay una invitación de parte de Dios que está en el libro de Hebreos capítulo 4, que nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia. Yo te invito en esta hora Hebreos. que puedas volver al primer amor. Amén. Que puedas volver a la palabra, que te puedas escuchar la voz de Dios. Que Dios no sea el Dios que visito el domingo. Dios no es como la abuela que vas a visitar el domingo, hermano. Dios es tu Dios. Dios te estará siempre. Nuestros seres queridos puede ser que un día no estén, pero nuestro Dios estará siempre con nosotros. Usted tiene que cambiar de actitud. Usted tiene que conectarse con la palabra. Amén. Usted tiene que ir con Dios todos los días, porque como decía el viejo rabino, un día que no tenga mi Shema, mi escuchar a Dios, es como que si nunca lo hubiese escuchado. Es como que nunca hubiese entendido lo importante que es escuchar a Dios en mi propia vida. Conéctese con Dios y las bendiciones lo alcanzarán.
Yo creo que hay alguien que va a recibir de parte de Dios un milagro extraordinario en su vida en este día. Yo creo que hay alguien que va a recibir un milagro de parte de Dios. Oye, disculpe que ahí no podemos estar con la cámara. Ahí tengo, si no, no podría, tendría que cortar el Zoom para conectarla nuevamente. Pero yo creo que hay alguien que está escuchando igualmente. Hay alguien que está escuchando esta palabra. Hay alguien que está despertando en su espíritu. Esto es más que la iglesia. Es más que simplemente el templo. Esto es Dios con nosotros todos los días de nuestra vida, porque cuando usted tiene a Dios en su corazón, entonces ahí usted va a amar a su líder, usted va a amar a su iglesia, usted va a amar obedecer la palabra de Dios, usted va a ver la bendición de Dios. Amén. Porque todo comienza con escuchar, con un Shema. Oye, oye, oye. Tal vez hay alguien, ¿será que habrá alguien que diga, sí, Señor, háblame, que tu siervo oye? Señor, háblame. Háblame, quiero escuchar tu voz en este día. Háblame, Señor. ¿Sabrá que alguien va a decir, Señor, yo quiero conectarme con tu palabra? Señor, yo quiero conectarme con tu propósito. Yo quiero conectarme con la verdad. ¿Será que habrá alguien en este día que va a decir, Señor, háblame que tu siervo oye? Si usted es esa persona, haga esta oración conmigo y dígale, Señor, yo te doy gracias por la bendición de poder estar junto con mis hermanos, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Porque tus discípulos un día dijeron, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Perdónanos, Señor, si no hemos valorado muchas veces tu palabra. Perdónanos si a veces han pasado días, tal vez hasta semanas y meses, que no nos hemos conectado con tu palabra. Pero hoy nos arrepentimos de todo corazón. Hoy entendemos que tú eres nuestra Shema. Dios mío, tú tienes un Shema para nosotros. Hay un oído que tenemos que tener atento en este día. Hoy queremos, Señor, que en tu palabra hay vida. Hoy abrazo tu palabra. Hoy abrazo la verdad. Y en tu nombre rechazo de mi vida todo pensamiento, todo argumento. Me hago libre, Señor, de todo aquello que el enemigo ha querido sembrar en mi vida que está en contra de tu voluntad. Saco de mi mente todo pensamiento de confusión, de división, de enojo, de pleito, de depresión, de derrota, de miseria, de enfermedad. Y declaro en el nombre de Jesús que recibo la palabra. Abrazo la palabra con toda mi fuerza. La palabra implantada, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que liberta, la palabra que aviva, la palabra que enciende, la palabra que me moldea, la palabra que me dirige. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es mi maná todos los días. Tu palabra es el martillo que me moldea. Tu palabra es para mi vida. La palabra me libera en esta hora. La palabra me transforma. Porque tu palabra tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Oh Santo, hoy nos declaramos libre y hacemos un voto contigo y declaramos, Señor, que nos volveremos a conectar con tu palabra. Nos volveremos a conectar, Señor Dios mío, con las prédicas. Nos volveremos a conectar con tu Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu nos enseñaría y nos traería a memoria tu palabra. Enséñanos y tráenos a memoria tu palabra. Trae memoria la palabra. Que nunca falte tu palabra en nuestra boca. Que nunca falte palabra de vida en nuestro corazón. Que nunca falte tu palabra. Y nos comprometemos, Señor, a enseñar esta palabra a nuestros hijos. Danos la gracia para enseñar tu palabra a tus hijos, a nuestros hijos, ahora en el nombre de Jesús. Hay un milagro de sanidad. Hay un milagro de sanidad ahora en el nombre del Señor. Ahora envío la palabra. Ahí Ramashiti Riba Kenda Rabasa. No se distraiga. Ahí veo gente que está distraída. Conéctese, quédese quieto, porque el Padre está hablando. El Padre está hablando. Su presencia está hablando. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Nancy, hoy el Padre te dice, quédate quieta porque yo activaré mi poder. Yo activaré mi poder sobre tu casa. Nancy, espera ese milagro. Estás esperando un milagro. El Padre me dice, así como te quedas quieta, así sigue confiando. Está quieto, dice la palabra. Está quieto y ve la salvación. Mira la salvación. Ay, Ramashita Rabacá. Jessy, el Padre te dice, mira, contempla, estos serán días. Te dice el Padre, días que será contemplada mi presencia. Buscarás de mañana, buscarás de tarde y hallarás mi presencia.
presencia hallarás el consuelo. Oh, remahandi, rimasa. Hay una tristeza en tu corazón, pero hoy el Padre te dice, yo no te he soltado, yo no te he soltado, yo estoy contigo. Estaré contigo todos los días de tu vida. Recuerda esta palabra, oye esta palabra, Jessy. Oye esta palabra, Jessy.